¿Y si el mayor obstáculo para disfrutar la vida estuviera en tu cabeza? Vivimos en la era del pensamiento constante. Nos levantamos repasando pendientes. Nos duchamos discutiendo con alguien en silencio. Caminamos pensando en el pasado. Comemos con la mente en otro lugar y dormimos, si tenemos suerte, con 1000 ideas girando como una rueda que nunca se detiene. Pensamos para planear, para prever, para evitar errores, para entenderlo todo, pero nadie nos enseñó cuándo parar, ni cómo. Y así, sin darnos cuenta, pasamos más tiempo rumiando la vida que viviéndola. Este libro no es un manual para apagar la mente. Pensar no es el problema. El problema es no saber soltar el pensamiento cuando ya no sirve. El problema es el análisis eterno, la preocupación anticipada, el control obsesivo, la culpa repetida, la expectativa constante. Pensar menos, vivir más es una invitación a salir del laberinto mental y volver al cuerpo, a los sentidos, al momento presente. Es un camino hacia una vida más ligera, más real, más libre. No necesitas meditar 5 horas al día ni mudarte al campo. Solo necesitas reconectar con algo que ya sabes pero has olvidado, que la vida ocurre ahora, no en tu cabeza. Este libro es para ti si te sientes cansado sin saber por qué. Si estás harto de pensar tanto y no llegar a ningún lado. Si sientes que la vida se te escapa mientras tú estás ocupado entendiéndola. No se trata de dejar de pensar, se trata de dejar de sufrir por pensar demasiado y empezar por fin a vivir más. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La trampa de pensar demasiado. Pensar es una herramienta poderosa, quizá la más poderosa que tenemos. Nos permitió crear lenguajes, construir ciudades, curar enfermedades, escribir poesía, predecir tormentas y llegar a la luna. La mente humana ha hecho maravillas. Pero como toda herramienta, cuando se usa sin control, puede volverse un arma. Y lo ha hecho. El problema no es pensar. El problema es pensar demasiado. El problema es convertir el pensamiento en una jaula. La mayoría de nosotros pasamos el día entero metidos en nuestras cabezas, narrando, interpretando, anticipando, juzgando, calculando, temiendo, reviviendo. Nos contamos historias constantemente. Algunas nos hacen sentir seguros, otras nos destruyen en silencio. Lo curioso es que nadie nos advirtió que pensar tanto podía hacernos daño. De hecho, a menudo se celebra. La persona que lo analiza todo es vista como inteligente, profunda, reflexiva. Pero lo que no se ve desde fuera es lo que ocurre adentro. Una ansiedad sutil, un cansancio crónico, una desconexión con el cuerpo, con las emociones, con el ahora. Pensamos tanto que nos olvidamos de vivir. Pensamos tanto que no escuchamos lo que sentimos. Pensamos tanto que el presente se vuelve un lugar incómodo del que escapar. Así empieza la trampa. Creemos que si pensamos lo suficiente, resolveremos todos nuestros problemas, que si lo damos vuelta 1000 veces, encontraremos la respuesta, que si anticipamos todos los escenarios posibles, evitaremos el dolor. Pero no es así, no lo ha sido nunca, porque el pensamiento excesivo no previene el sufrimiento, lo multiplica. Cuanto más piensas, más te preocupas. Cuanto más analizas, más dudas. Cuanto más te enredas en tu cabeza, más te alejas de tu vida. El pensamiento, cuando no tiene límites, se convierte en ruido. Un ruido que no te deja dormir, que no te deja decidir, que no te deja estar. Un ruido que se vuelve tan familiar que ya ni lo notas. Y ahí está el verdadero peligro. No te das cuenta de que estás atrapado. Empiezas a creer que esa voz en tu mente eres tú, que todo lo que piensa es verdad, que todo lo que imagina es probable, que todo lo que teme es real. Y así vives en una realidad paralela, no la que está frente a tus ojos, sino la que construye tu mente. Pasado y futuro se convierten en tus únicos paisajes. Revives discusiones de hace años, ensayas diálogos que nunca sucederán, temes cosas que tal vez jamás ocurran. Y mientras tanto, lo único real, este momento, este instante, esta respiración,
pasa de largo sin que lo notes, porque estás demasiado ocupado pensando. Pensar demasiado no es una muestra de sabiduría, sino de desconfianza. Desconfianza en la vida, en el fluir, en lo espontáneo. Pensar demasiado es una forma de querer tener el control absoluto, de no dejar nada al azar, de no exponerse nunca a la incertidumbre. Pero esa seguridad que buscas en tus pensamientos no existe, es una ilusión, y cada vez que la persigues te alejas un poco más de la paz. No es casual que tantos de nuestros malestares actuales tengan raíz en el exceso mental. Ansiedad, insomnio, parálisis por análisis, agotamiento emocional, sensación de vacío. Queremos entenderlo todo, procesarlo todo, preverlo todo. Pero la vida no está hecha para ser entendida en cada detalle, está hecha para ser vivida. Y vivir no siempre requiere pensar. A veces lo único que hace falta es estar presente, estar disponible, estar despierto. Pensar menos no significa volverse ingenuo ni desconectado, sino aprender a usar la mente como una herramienta, no como una prisión. Significa confiar más en la intuición, en el cuerpo, en el silencio. Significa dejar espacio para sentir, para respirar, para improvisar. Significa reconocer que no todo tiene que ser procesado mentalmente para tener sentido. A veces, lo más verdadero no pasa por la cabeza, sino por el corazón. Este primer capítulo no busca darte respuestas, busca que reconozcas la trampa, que empieces a notar cuántas horas al día estás en tu mente y no en tu vida, que veas con claridad cómo te hablas, cómo te presionas, cómo te repites lo mismo una y otra vez esperando sentir alivio, y que empieces a preguntarte, con honestidad, si todo ese pensar te está ayudando o si solo te está alejando de ti. A partir de aquí, te invito a hacer un camino diferente. No hacia más control, más esfuerzo o más análisis, sino hacia menos, hacia la ligereza, hacia el presente, hacia el arte perdido de simplemente ser. Capítulo 2. El enemigo invisible, la sobrecarga mental. Hay una carga que no se ve, pero pesa. No se toca, pero agota. No se nombra, pero enferma. Es la sobrecarga mental, ese peso silencioso que arrastramos todos los días sin saber muy bien por qué. Es el cúmulo invisible de pensamientos, tareas, decisiones, expectativas, responsabilidades y preocupaciones que se acumulan en nuestra mente como archivos abiertos que nunca cerramos. Y al igual que una computadora con demasiadas ventanas activas, nuestra mente empieza a ralentizarse, a colapsar, a fallar. Pero no siempre nos damos cuenta de inmediato. A veces, lo único que sentimos es un cansancio sin causa, una irritabilidad constante, una sensación de saturación que no se alivia ni durmiendo. Otras veces, nos descubrimos en piloto automático, haciendo cosas sin estar realmente presentes, olvidando detalles, repitiendo errores, perdiendo el enfoque. Y creemos que solo necesitamos organizarnos mejor, hacer más listas, optimizar nuestro tiempo. Pero lo que realmente necesitamos es espacio. Espacio interior, silencio, una mente con menos peso. La sobrecarga mental no viene de un solo lado, se alimenta de muchas fuentes. Las obligaciones externas son una parte, el trabajo, los compromisos, las cuentas por pagar, las tareas cotidianas. Pero hay otro tipo de obligaciones más peligrosas, las internas, las que nos imponemos sin que nadie las vea. Ser productivos todo el tiempo, no fallar nunca, estar para todos, no olvidarnos de nada, tener la respuesta correcta, prever cada posibilidad, complacer, controlar. Y detrás de todo eso, una voz que nunca se calla, que exige, que evalúa, que compara, que anticipa. Esa voz consume más energía que cualquier jornada laboral. A veces ni siquiera estamos ocupados, pero sentimos que lo estamos, porque la ocupación está en la mente, no en la agenda. Podemos estar sentados sin hacer nada y aún así sentirnos agotados, porque seguimos pensando, seguimos procesando, seguimos cargando con lo pendiente, con lo que dijimos, con lo que no dijimos, con lo que podría pasar, con lo que debería haber pasado. Es como llevar una mochila llena de piedras que nadie más ve. Caminamos con ella todos los días y creemos que es normal, hasta que el cuerpo empieza a hablar.
Aparecen las contracturas, los dolores de cabeza, los problemas digestivos, el insomnio. El cuerpo empieza a expresar lo que la mente no puede soltar, porque todo eso que no resolvemos mentalmente se acumula físicamente y nos pasa factura. La sobrecarga mental también tiene un enemigo silencioso, el perfeccionismo. Esa creencia de que todo debe salir bien, de que no podemos fallar, de que siempre debemos tener el control. Pero nadie puede sostener eso sin quebrarse por dentro. Porque vivir no es perfecto, las relaciones no lo son, nosotros no lo somos. Intentar que todo encaje perfectamente en nuestra cabeza es una forma de violencia hacia uno mismo. No hay descanso en la exigencia constante, no hay espacio para la paz cuando todo tiene que ser calculado. Y sin darnos cuenta vamos perdiendo alegría, espontaneidad, presencia. Nos volvemos más funcionales que vivos, más eficientes que humanos. Sumemos a esto la hiperconectividad. Vivimos en un mundo que no se detiene. Las redes, los correos, los mensajes, las noticias, las opiniones, las imágenes. Todo compite por nuestra atención. Todo entra en nuestra mente aunque no lo pidamos. Y lo que entra se queda, se mezcla con lo que ya cargamos. Una notificación puede parecer inofensiva, pero es una microinterrupción que nos saca del presente y nos lanza de nuevo a la esfera mental. Y así, poco a poco, vamos perdiendo la capacidad de estar, de simplemente estar, sin hacer, sin pensar, sin distraernos. Esa capacidad que antes era natural, ahora es un lujo, porque nuestra mente ya no sabe cómo quedarse quieta, porque está acostumbrada a la velocidad, al estímulo constante, al ruido, y en el silencio se incomoda, como si no supiera qué hacer con la calma. La sobrecarga mental no siempre se nota de inmediato, pero tiene un costo a largo plazo. Nos vuelve menos creativos, menos pacientes, menos empáticos, porque cuando la mente está saturada todo se vuelve urgente, todo molesta, todo cansa. Nos volvemos reactivos, saltamos con facilidad, perdemos el filtro, dejamos de escuchar, vivimos apurados, incluso cuando no hay prisa. Queremos llegar a todas partes, pero no estamos en ninguna. Y eso tiene consecuencias en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestra capacidad de disfrutar. El problema es que nos hemos acostumbrado a vivir así. Hemos normalizado el estrés, la fatiga, el no doy más pero sigo. Y lo llamamos vida adulta, responsabilidad, éxito. Pero no lo es. No hay éxito posible si el precio es perder la conexión con uno mismo, si el precio es estar tan mentalmente lleno que no queda espacio para sentir, para mirar el cielo sin pensar en nada, para abrazar sin prisa, para caminar sin destino, para descansar de verdad. La buena noticia es que no estamos condenados a vivir con la mente saturada. Podemos aprender a soltar, a distinguir entre lo importante y lo urgente, a cerrar pensamientos como quien cierra ventanas, a decir que no, a apagar el teléfono, a pausar sin culpa. Pero para eso, primero hay que ver el peso, hay que reconocerlo, nombrarlo, dejar de justificarlo y empezar a preguntarse cuánto de lo que llevo en mi mente es necesario y cuánto es solo ruido que he dejado acumular. Este capítulo no busca darte una solución mágica, porque no la hay, pero sí quiere mostrarte que la sobrecarga mental no es inevitable. Es una consecuencia de cómo estamos viviendo, de cómo estamos pensando, de cómo estamos llenando nuestro día. Y si es una consecuencia, también puede ser modificada, no de golpe, no de un día para otro, pero sí poco a poco, con conciencia, con intención, con pequeños gestos que le digan a tu mente, ya no necesitas llevarlo todo, ya puedes soltar, ya puedes descansar, ya puedes vivir. Capítulo 3. ¿Quién está hablando ahí? La mayoría de las personas pasan toda su vida escuchando una voz en su cabeza sin saber que pueden dejar de creerle. Esa voz que comenta todo, que opina, que juzga, que anticipa, que repite, que cuestiona. Esa narración interna que parece ser tú, pero que en realidad, si la observas bien, muchas veces no piensa como tú, no habla como tú, ni siquiera te trata bien. Entonces, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién es esa presencia constante que no calla, incluso en los momentos más íntimos o más simples de la vida? Desde que despertamos hasta que nos dormimos, y a veces incluso mientras dormimos, esa voz está ahí. Al sonar la alarma, ya dice, hoy tienes que hacer esto, no te olvides de aquello, vas tarde.
Al mirarte al espejo, otra vez esa cara de cansancio. Cuando trabajas, y si no estás haciendo esto bien, ¿por qué no eres más productivo? En una conversación, ¿habrá sonado tonto? ¿Y si lo que dijiste molestó? Cuando estás solo, no deberías estar solo. No estás haciendo suficiente, nunca vas a cambiar. Esa voz tiene opiniones sobre todo, sobre ti, sobre los demás, sobre el pasado, sobre el futuro. Pero lo que más hace es juzgar. Tiene un juez interno que parece no descansar nunca, que evalúa constantemente si estás haciendo lo correcto, si podrías haber hecho algo mejor, si estás fallando o quedándote atrás. Y lo más triste es que le creemos. Durante años, sin cuestionarlo, damos por hecho que esa voz somos nosotros, que lo que dice es cierto, que si nos habla con dureza es porque lo merecemos, que si repite miedos es porque debemos tener cuidado, que si nos recuerda errores es porque debemos aprender. Pero lo cierto es que esa voz no eres tú. Esa voz es una construcción. Es el eco de todo lo que has oído, aprendido, absorbido. Es la suma de mensajes de la infancia, de expectativas sociales, de heridas pasadas, de experiencias que dejaron marca. Es como un software que se fue escribiendo sin tu permiso y que ahora corre en segundo plano todo el día. Esa voz interna suele repetir patrones antiguos. Habla con los tonos de tus padres, de tus maestros, de tus experiencias tempranas. Tal vez creciste con exigencia y tu voz interna es dura, impaciente, crítica. Tal vez fuiste rechazado y tu voz interna vive con miedo a no ser suficiente. Tal vez tuviste que cuidarte solo y tu voz interna se volvió hiperalerta, hipervigilante, siempre buscando peligros que anticipar. Sea cual sea la historia, lo importante es esto. Esa voz se formó en un momento en que era útil, pero hoy puede estar saboteándote. Lo más paradójico de todo es que esa voz muchas veces cree que está ayudando. Cree que si te critica, te va a motivar. Cree que si te recuerda tus fallos, evitarás repetirlos. Que si te mantiene alerta, no te lastimarán. Pero la verdad es que no está ayudando. Está drenando tu energía, alimentando tu ansiedad, debilitando tu autoestima, robándote la paz. Y lo hace de manera tan constante y silenciosa que muchas veces no te das cuenta hasta que estás exhausto. Te despiertas sin entusiasmo, vives con tensión y no sabes por qué. No sabes que ese enemigo duerme contigo, come contigo, camina contigo. Está en tu cabeza disfrazado de voz familiar. Cuando comienzas a observar esa voz, cuando realmente te detienes a escucharla con atención, te das cuenta de algo increíble. No es coherente, no es justa, no es sabia. Un día te exige ser más productivo, al otro te reprocha que no descansas. Un momento te dice que tomes riesgos y al siguiente que te estás equivocando. La voz interna cambia de argumento como el viento, según el estado emocional, según los miedos, según el contexto. Y aún así, le seguimos dando el poder de dirigir nuestra vida. Le seguimos creyendo como si fuera un juez imparcial. El primer paso para empezar a vivir más liviano, más libre, más presente, es desidentificarte de esa voz. No se trata de eliminarla, porque no es posible ni necesario, sino de dejar de confundirla contigo. Puedes empezar a notar cuándo aparece, cómo habla, qué tono usa. Puedes preguntarte, ¿esto que estoy pensando me pertenece o lo aprendí de alguien más? ¿Esta crítica es constructiva o destructiva? ¿Esta preocupación es útil o está repitiendo viejos miedos? Al hacer esas preguntas, empiezas a tomar distancia. Empiezas a recuperar tu propio centro. Puedes imaginar esa voz como un personaje, un locutor interno, y puedes elegir no responderle, no alimentarlo, no actuar cada vez que dice algo. Puedes empezar a reeducarla. A veces, incluso puedes responderle con humor. Gracias por tu opinión, pero ahora no la necesito. O simplemente, ya te escuché, pero no te creo. Con el tiempo, si no la alimentas, si no reaccionas a todo lo que dice, esa voz se suaviza. No desaparece, pero deja de dominarte. Deja de ser el filtro por el cual experimentas todo. Y cuando eso ocurre, algo maravilloso sucede. Empieza a emerger tu verdadera voz. Tu voz auténtica no grita, no critica, no amenaza. Es suave, serena, sabia. Habla desde el cuerpo, desde el corazón, desde el presente. No está obsesionada con tener razón.
No vive en el pasado ni en el futuro. Solo quiere que estés bien, que descanses, que sientas, que vivas. Pero para escucharla, primero tienes que bajar el volumen del ruido mental. Y para eso necesitas hacerte la gran pregunta: ¿quién está hablando ahí? Y más aún, ¿quiero seguir escuchando esa voz como si fuera yo? Cada vez que creas que no eres suficiente, que no estás avanzando, que todo está mal, detente. Mira con atención. Pregúntate si eso que piensas realmente viene de ti o si es solo una voz vieja que aprendiste a obedecer. Recuerda que tu valor no se mide por la opinión de tu mente, que la paz no se encuentra en ganar discusiones internas, sino en aprender a no entrar en ellas. Que hay una forma de vivir más liviana y comienza cuando dejas de ser esclavo de esa voz, porque entonces y solo entonces empieza el verdadero silencio, el que no es vacío sino espacio, el que no es ausencia sino presencia, el que no es aburrido sino sagrado. Ese silencio en el que por fin puedes volver a escucharte. Capítulo 4. De la mente al cuerpo. Señales que ignoramos. El cuerpo habla. Siempre ha hablado. Siempre está hablando. Pero nosotros, ocupados en pensar, planear, controlar, recordar, imaginar o preocuparnos, casi nunca lo escuchamos. Vivimos desconectados de nuestro cuerpo como si fuera una máquina que nos transporta, que nos obedece, que sirve a nuestras metas, pero que no tiene voz propia. Nos damos cuenta de él cuando duele, cuando falla, cuando enferma. Pero incluso entonces lo tratamos como un objeto externo que hay que reparar, medicar, empujar. Muy pocas veces lo tratamos como lo que realmente es, una fuente de sabiduría, una brújula, un espejo de lo que no queremos ver, un traductor del alma. Mientras la mente repite historias, el cuerpo guarda verdades. Y esas verdades se manifiestan en forma de tensión, de rigidez, de nudos, de peso, de falta de aire, de insomnio, de contracturas, de fatiga sin causa. Cada pensamiento que no soltamos, cada emoción que evitamos, cada decisión que postergamos, se va acumulando en algún rincón del cuerpo como una señal sutil que pide ser atendida. Pero hemos aprendido a ignorar esas señales. Nos entrenaron para seguir adelante, para no parar, para no dramatizar, para no dejarnos estar. Y así, sin quererlo, desarrollamos una desconexión tan profunda que ya ni siquiera notamos que estamos tensos. No sabemos en qué parte del cuerpo se aloja nuestra angustia. No registramos que respiramos a medias, que apretamos la mandíbula todo el día, que fruncimos el ceño incluso cuando estamos solos. La mente, cuando se satura, busca escapar, pero el cuerpo, cuando se satura, se queda, se planta, aguanta, se traga lo que no dijimos, lo que no lloramos, lo que no expresamos, y lo transforma en síntomas. A veces en forma de cansancio crónico, a veces como dolores que los médicos no logran explicar. A veces como enfermedades que parecen venir de la nada, pero que tienen raíces emocionales profundas. No se trata de pensar que todo malestar físico es psicológico, porque no lo es, pero sí de reconocer que el cuerpo y la mente no están separados. Lo que pasa en uno repercute en el otro. Lo que callamos emocionalmente se expresa físicamente. Y si no estamos atentos, podemos vivir años tratando síntomas sin atender la causa real, un exceso de pensamiento que nos desconectó de lo esencial. ¿Cuántas veces sentimos un nudo en el estómago y lo ignoramos? ¿Cuántas veces una presión en el pecho, una opresión en la garganta, un temblor en las manos? El cuerpo intenta hablarnos, mostrarnos que algo no está bien, que algo necesita atención, pausa, cambio. Pero preferimos acallarlo con más actividad, con más distracción, con más exigencia. A veces incluso con pastillas, con comida, con alcohol, con ejercicio compulsivo. Cualquier cosa que evite el silencio, porque en el silencio el cuerpo grita lo que la mente no quiere oír. El gran acto de rebeldía en este tiempo no es pensar más, ni hacer más, ni saber más, es sentir más. Es volver al cuerpo con respeto, con humildad, con disposición a escucharlo de verdad. No como una herramienta a optimizar, sino como una parte sagrada de nuestra existencia. Una parte que siente antes que la mente entienda. Una parte que sabe, aunque no tenga palabras. Una parte nunca miente.
Cuando aprendemos a habitar el cuerpo, volvemos al presente. No hay otro lugar donde el presente pueda experimentarse que no sea en el cuerpo. Los pensamientos nos llevan al pasado o al futuro, pero el cuerpo solo existe ahora. Por eso, conectar con él es una forma directa de salir del laberinto mental, de cortar el bucle, de anclarnos, de volver. Hay gestos simples que pueden ser el inicio de ese regreso. Respirar profundo y observar cómo entra y sale el aire. Notar cómo se siente estar de pie. Preguntarte, ¿cómo está mi cuerpo en este momento? ¿Qué necesita? ¿Qué está sintiendo que yo estoy ignorando? Tal vez necesite descanso, tal vez movimiento, tal vez silencio, tal vez contacto, tal vez lágrimas, tal vez ternura. Y lo más probable es que hace tiempo que lo necesita, pero tú no estabas disponible para escuchar. Cuando volvemos al cuerpo, algo se suaviza, no porque desaparezcan los pensamientos, sino porque dejamos de estar únicamente en ellos. Volvemos a ser presencia encarnada. Dejamos de vivir como cabezas flotantes que van por la vida pensando todo, controlando todo, explicando todo, y empezamos a experimentar, a sentir, a percibir. Eso no siempre es cómodo. A veces, al volver al cuerpo, nos encontramos con emociones guardadas, con tensiones antiguas, con una vulnerabilidad que habíamos anestesiado. Pero es parte del proceso. Sentir no es debilidad, sentir es vida, es coraje, es autenticidad. Hay un momento en el camino donde te das cuenta de que pensar menos no significa desconectarte, sino todo lo contrario, reconectarte. Con el cuerpo, con lo que sientes, con lo que eres más allá de tus pensamientos. Y en esa reconexión muchas cosas se acomodan solas. Porque al escuchar al cuerpo, muchas decisiones se vuelven más claras, muchas dudas se disipan, muchas tensiones se aflojan. No necesitas entender todo con la mente cuando el cuerpo ya te está diciendo la verdad. Este capítulo no te pide que creas nada, solo que observes, que experimentes, que detengas un momento la velocidad del día y te hagas una sola pregunta. ¿Cómo está mi cuerpo ahora mismo? No para analizarlo, sino para habitarlo, no para juzgarlo, sino para agradecerle. Porque a pesar de todo, sigue ahí, sosteniéndote, aguantando, esperando que un día por fin lo escuches, y tal vez ese día sea hoy. Capítulo 5. El valor de la pausa. Vivimos en un mundo que no se detiene, un mundo que premia la velocidad, la acción constante, la ocupación como símbolo de éxito. Pausar es visto como pereza, como debilidad, como pérdida de tiempo. Desde pequeños nos enseñan a avanzar, a producir, a competir, a no detenernos. Todo gira en torno a la urgencia, a la meta, al rendimiento. Y así aprendemos a asociar valor con movimiento, a sentir culpa cuando nos detenemos, a sentirnos inútiles cuando descansamos, a sentir ansiedad en el vacío. Pero hay algo que nadie nos dijo con suficiente fuerza. La pausa no es el fin del camino, es parte del camino. Pausar no significa fracasar, pausar no es rendirse, pausar no es perder el ritmo. Pausar es honrar el ritmo real de la vida, que no es una línea recta ni un impulso continuo. La vida tiene ciclos, como el día y la noche, como las estaciones, como la respiración. Inhalar y exhalar, movimiento y quietud, acción y contemplación. Sin pausa no hay equilibrio, sin pausa no hay claridad, sin pausa no hay presencia. Pero estamos tan programados para avanzar que, incluso cuando no podemos más, insistimos. Seguimos andando con el cuerpo tenso, con la mente saturada, con el alma ausente. Ignoramos las señales, negamos el agotamiento. Y a veces, solo cuando todo colapsa, cuando enfermamos, cuando nos quebramos, cuando ya no podemos fingir, comprendemos que la pausa no era opcional, era urgente. Hay una idea peligrosa que se repite en nuestra cultura, que descansar es para los débiles, que detenerse es para los que se rinden, que la productividad está por encima de todo. Pero ¿de qué sirve producir si perdemos el sentido? ¿De qué sirve avanzar si no sabemos hacia dónde vamos? ¿De qué sirve llegar si llegamos rotos? No fuimos hechos para estar activos todo el tiempo, no somos máquinas.
Somos seres humanos, con ritmos, emociones, cuerpos que sienten, corazones que necesitan espacio para latir sin presión. Pausar es un acto de valentía, porque implica romper con la inercia. Implica decirle no a un sistema que te quiere siempre disponible, siempre eficiente, siempre conectado. Implica mirarte de frente y decir basta por ahora. Implica incomodarte con el silencio. Implica sentir todo lo que estabas tapando con la velocidad. Y sí, puede ser incómodo, puede doler, porque cuando pausas aparece lo que habías empujado al fondo. El miedo, la tristeza, el cansancio, el vacío. Pero también aparece la verdad. Aparece la calma que no sabías que necesitabas. Aparece la voz interna que estaba sepultada bajo el ruido. Aparece el cuerpo que pide ser cuidado. Aparece la vida real, no la que imaginabas, no la que perseguías, sino la que ya está aquí, esperando que la habites. Las pausas no tienen que ser grandes, no hace falta desaparecer del mundo ni aislarse en una montaña. A veces basta con cerrar los ojos un minuto y respirar, con salir a caminar sin el teléfono, con no responder inmediatamente, con apagar las pantallas una hora antes de dormir, con permitirte hacer algo sin propósito productivo, mirar por la ventana, escuchar música sin hacer nada más, acariciar a tu perro, tomar un té despacio. Esos momentos simples que no se cuentan en tu lista de logros son los que más sanan, porque ahí el tiempo no corre, el ego se disuelve y por fin puedes estar. La pausa es también una herramienta de claridad. Cuando te detienes, ves. Cuando dejas de correr, piensas mejor. Cuando silencias el ruido, escuchas lo que realmente importa. Muchas de las decisiones que te cuestan, muchas de las emociones que no entiendes, muchas de las tensiones que cargas, podrían aligerarse si te permitieras detenerte y simplemente estar contigo sin expectativas. Porque en ese espacio donde no hay prisa, aparece la verdad sin esfuerzo. Y la verdad no grita, la verdad susurra. Por eso necesitas silencio para oírla. Incluso en medio de la actividad puedes encontrar pausas. Una respiración consciente entre dos tareas, un momento de gratitud antes de comer, un estiramiento en medio del trabajo. No se trata de abandonar todo, sino de incorporar lo que has olvidado, que tú eres más importante que lo que haces, que tu estado interior define tu calidad de vida mucho más que tus resultados externos, que la paz no se alcanza corriendo, sino deteniéndote. En un mundo que te empuja a hacer más, la pausa es un acto revolucionario. Es recuperar tu centro, es recordarte que no eres un engranaje, que no necesitas justificar cada segundo de tu tiempo, que mereces descanso, no por lo que haces, sino por lo que eres. Mecer tu alma en el silencio, permitir que la mente respire, dejar que el cuerpo baje el ritmo. A veces, una pausa honesta es más transformadora que 100 decisiones, porque en ella no haces, no planeas, no resuelves, solo estás. Y estar plenamente, conscientemente, amorosamente, es vivir. Quizás no te enseñaron a pausar. Quizás creciste en una familia o en una cultura donde todo era urgencia, exigencia, rendimiento. Pero puedes desaprender. Puedes volver al ritmo natural, puedes reeducar a tu mente, para que no tema el descanso, para que entienda que detenerse no es perder el tiempo, sino recuperar el alma, que hacer una pausa no es dejar de vivir, sino empezar a hacerlo de verdad. Este capítulo es una invitación, no solo a pensar en la pausa, sino a practicarla, ahora mismo si puedes. Respira profundo, detente. Cierra los ojos un instante. No hay nada más urgente que volver a ti. No hay meta más noble que estar en paz. No hay logro más necesario que aprender por fin a pausar sin culpa. Capítulo 6. Respirar para existir. Respirar es lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos al morir. Parece tan simple, tan automático, que rara vez le prestamos atención consciente.
Pero la verdad es que respirar es mucho más que un proceso biológico. Es el puente invisible entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Respirar bien es existir bien. Respirar mal es a veces sobrevivir apenas, atrapados en tensiones, ansiedades, patrones antiguos que nos impiden estar plenamente presentes. En este capítulo quiero invitarte a mirar la respiración con nuevos ojos, a volver a ella como si fuera un refugio, un ancla, una medicina que siempre tienes a tu alcance. Muchas veces respiramos de manera superficial, rápida, contenida, sin darnos cuenta de que esa manera de respirar refleja y alimenta nuestro estado mental y emocional. Cuando estamos estresados, la respiración se vuelve corta, agitada, casi robándonos el aire. Cuando estamos ansiosos, respiramos por la boca, de manera errática, sin pausa. Cuando estamos tristes o deprimidos, la respiración puede volverse lenta, casi ausente, pesada. Pero el hilo que conecta todo eso es la respiración, y el poder que tiene para transformarnos es inmenso. Respirar profundamente no solo oxigena el cuerpo, sino que también calma la mente. No es un cliché. Cuando inhalas despacio y llenas tus pulmones, envías una señal al cerebro para que se relaje, para que el sistema nervioso deje de estar en modo alerta constante. Esa señal llega a la amígdala, el centro del miedo, y le dice, todo está bien, no hay peligro inmediato. Y cuando el cerebro se calma, el cuerpo responde soltando tensiones, bajando el ritmo cardíaco, suavizando la presión arterial. La respiración consciente es un acto de autocompasión, de cuidado profundo que podemos hacer en cualquier momento, sin importar dónde estemos o qué estemos haciendo. Sin embargo, en nuestra cultura de velocidad, pocas veces nos detenemos a respirar de verdad. Nos olvidamos de que la respiración no es solo una función automática, sino un arte que hay que aprender. Una práctica que nos conecta con el presente, un lenguaje silencioso que habla con el cuerpo y la mente. Respirar para existir es reconocer que no solo estamos aquí para hacer cosas, sino para sentir que estamos vivos. Y para eso, la respiración es la puerta de entrada. Existen técnicas ancestrales y modernas que nos enseñan a usar la respiración para gestionar el estrés, para aliviar la ansiedad, para mejorar la concentración, para elevar el ánimo. Desde el pranayama en la tradición del yoga hasta las respiraciones conscientes en la terapia moderna, todos reconocen que controlar la respiración es controlar la energía vital. Pero más allá de la técnica, lo fundamental es la actitud con la que te acercas a ella. Respirar con conciencia es un acto de presencia radical, es decirle a la mente, ahora no es momento de correr, ahora es momento de estar aquí, conmigo, en este instante. Practicar la respiración consciente puede empezar con algo tan simple como detenerte un minuto. Cierra los ojos, lleva tu atención a la entrada del aire por la nariz, siente cómo el pecho y el abdomen se expanden con cada inhalación, observa cómo el aire sale suave y lento. No intentes controlar ni cambiar nada al principio, solo observa. Poco a poco, si quieres, puedes alargar la inhalación y la exhalación buscando un ritmo que te calme y te sostenga. Con cada respiración te anclas en el presente, te das permiso para bajar la guardia, para soltar el juicio, para reconectar con la sensación pura de estar vivo. La respiración también es un espejo de nuestra relación con la vida. Cuando estás en paz, la respiración fluye libre, sin esfuerzo, como una danza natural. Cuando estás atrapado en el estrés o la preocupación, la respiración se encoge, se bloquea, se vuelve rígida. Por eso, aprender a respirar es también aprender a vivir con menos tensión. Es abrir espacios dentro de ti donde la energía puede circular sin obstáculos. Es permitir que la vida llegue a cada célula y cada pensamiento con frescura y calma. Pero más allá de la teoría, hay algo mágico en la respiración que solo se descubre en la experiencia. En esos momentos en que, por fin, detienes tu mente y te vuelves consciente del aliento, sucede una especie de milagro silencioso. El ruido mental baja, la ansiedad se disuelve, la sensación de fragmentación se disipa, y surge una quietud profunda, una calma que no viene de afuera, sino de adentro. Esa calma no es ausencia de vida, sino la vida en su expresión más plena, más verdadera.
Respirar para existir es descubrir que la vida no es solo lo que hacemos, sino también lo que somos en cada instante que respiramos. Muchas personas han encontrado en la respiración un camino para sanar heridas emocionales que parecían imposibles de tocar. La respiración consciente abre puertas que la mente cerró con llave, deja salir lo que estaba atrapado, libera emociones reprimidas, reconecta con el cuerpo que recuerda todo, incluso lo que la mente quiere olvidar. Respirar es un acto de valentía porque implica estar contigo mismo sin escapatorias, y en esa valentía nace la posibilidad de cambiar. Quiero invitarte ahora mismo a respirar conmigo. Cierra los ojos si quieres y siente el aire entrando. No hay nada más importante en este momento que ese simple acto. Inspira lenta y profundamente, siente cómo el aire llena tu abdomen, cómo se expande tu pecho. Sostén un instante ese aire, suave, sin forzar, y exhala despacio, permitiendo que se vaya todo lo que no necesitas cargar. Repite, con cada ciclo, más lento, más profundo, más consciente. Respira para existir, para estar aquí, para ser tú. Al final, la respiración es un recordatorio constante de que la vida está sucediendo ahora, que no hay pasado ni futuro en el aire que entra y sale, solo este instante perfecto y único. Respirar para existir es regalarte la oportunidad de vivir más plenamente, más auténticamente, más libremente. Es pensar menos y sentir más. Es dejar que la vida te atraviese sin resistencia, con apertura y confianza. Porque mientras respiras, estás vivo. Y estar vivo, a veces, es el acto más radical de todos. Capítulo 7. El poder del aquí y ahora. Estamos acostumbrados a vivir en otro lado. Nuestra mente viaja constantemente, saltando entre el pasado que ya no existe y un futuro que aún no ha llegado. Pensamos en lo que fue, en lo que podría haber sido, o en lo que podría ser, y en ese ir y venir nos olvidamos de estar donde estamos. Esta desconexión del presente es una de las causas principales del malestar moderno, del estrés, la ansiedad y la insatisfacción que nos aquejan. Pero hay un poder inmenso en regresar, una y otra vez, al aquí y ahora. En este capítulo quiero invitarte a descubrirlo, a sentirlo, a habitarlo, porque ahí, en el presente, está la vida real, sin filtros ni distracciones. El presente es ese instante fugaz donde todo sucede. Es el único momento que realmente existe. Ni el pasado ni el futuro tienen realidad tangible, solo son construcciones mentales. Sin embargo, pasamos la mayor parte del tiempo atrapados en ellos, en historias que nos contamos a nosotros mismos. Y mientras hacemos eso, nos perdemos el regalo que está delante, al alcance de la mano. El poder del aquí y ahora radica en que es un espacio libre de juicios, de interpretaciones, de expectativas. Es un espacio de pura experiencia. Allí no hay preocupación por lo que pasó, ni miedo por lo que vendrá. Solo hay presencia. Pero estar en el presente no es tan sencillo como parece. Nuestra mente, acostumbrada a revolver pensamientos, a buscar soluciones, a anticipar problemas, se resiste. Se siente incómoda en el silencio, en la quietud. Por eso, el primer paso para descubrir el poder del aquí y ahora es aprender a observar esa mente inquieta sin juzgarla. No se trata de eliminar pensamientos, sino de no identificarse con ellos, de ser testigos de la mente sin dejarse arrastrar por su corriente. Cuando logramos ese espacio de observación, nos damos cuenta de que los pensamientos son solo eso, pensamientos, no son nosotros, no son la realidad completa. Son fragmentos, etiquetas, interpretaciones. Pero la vida real, se encuentra en la experiencia directa, en lo que percibimos con los sentidos, en las sensaciones del cuerpo, en la respiración, en el simple acto de estar vivos. El aquí y ahora es un ancla que nos sostiene en medio del caos mental. Estar presentes también es un acto de amor propio, porque cuando prestamos atención a este momento, estamos cuidando de nosotros mismos. Estamos dejando de vivir en piloto automático. Estamos dando espacio para que lo que realmente importa emerja.
Muchas veces, los problemas parecen enormes y abrumadores cuando los miramos desde la mente llena de miedo y juicio. Pero al traer la atención al presente, esos problemas se vuelven más manejables, menos terroríficos. No desaparecen, pero se transforman en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Además, el aquí y ahora es el lugar donde florece la creatividad, la inspiración y la conexión profunda con los demás. Cuando dejamos de distraernos con pensamientos sobre el pasado o el futuro, podemos escuchar verdaderamente a quienes nos rodean. Podemos ver con claridad lo que está frente a nosotros. Podemos responder con autenticidad en lugar de reaccionar desde viejos patrones. La vida se vuelve más rica, más significativa, más plena. Pero más allá de los beneficios prácticos, el poder del aquí y ahora es una invitación a experimentar la maravilla de existir, a maravillarnos con un atardecer, con el sabor de un alimento, con el tacto del viento en la piel, con el latido del corazón. Cuando estamos presentes, incluso las pequeñas cosas se vuelven extraordinarias. La rutina se transforma en ritual, la simpleza se convierte en belleza. Para cultivar esta presencia, hay prácticas que pueden ayudarte. La meditación es una de ellas, pero no es la única. Caminar conscientemente, comer con atención plena, prestar atención a la respiración, observar sin juzgar los pensamientos y emociones, todas son formas de entrenar la mente para que vuelva al presente. No se trata de perfección, sino de constancia y paciencia. Cada vez que te das cuenta de que estás perdido en pensamientos y vuelves a la hora, estás fortaleciendo ese músculo de la presencia. Este poder no es algo que debas buscar afuera, porque no está en cosas, logros ni posesiones. Está dentro de ti, en cada instante que eliges estar despierto y consciente. Y cuanto más lo cultivas, más sencillo se vuelve acceder a ese espacio sagrado donde la vida fluye sin resistencia. Así que la próxima vez que te sientas atrapado en la mente, en la preocupación o el estrés, recuerda que siempre tienes un refugio al que regresar, el aquí y ahora. Ese momento invisible, silencioso, pero poderoso, está siempre disponible. Solo necesitas detenerte un instante, respirar y abrir los ojos para ver que la vida está sucediendo justo aquí, justo ahora. Capítulo 8. La libertad de soltar. Soltar. Una palabra que parece sencilla, pero que encierra una de las mayores batallas internas que enfrentamos a lo largo de la vida. Soltar es renunciar a aquello que nos ata, que nos pesa, que nos limita, que nos roba energía y alegría. Soltar es un acto de valentía y liberación, pero también de dolor y duelo. Porque soltar implica despedirse, dejar ir, abrir las manos a aquello que creíamos imprescindible para nuestra identidad o seguridad. En este capítulo, quiero invitarte a explorar la libertad que nace al soltar, a entender por qué pensar menos y vivir más pasa, muchas veces, por aprender a soltar lo que ya no nos sirve. Desde pequeños aprendemos a aferrarnos a las personas, a las ideas, a los recuerdos, a los sueños, a las certezas. Aferrarnos porque creemos que sin eso no podemos seguir adelante. Aferrarnos porque el cambio asusta. Aferrarnos porque el vacío parece aterrador. Pero ese apego constante es también una cárcel invisible que nos impide avanzar, que nos mantiene presos de patrones que se vuelven repetitivos y dolorosos. Soltar es la llave que puede abrir esas puertas y permitirnos respirar con más libertad. Soltar no significa olvidar, ni negar, ni huir. Soltar es aceptar que todo tiene un tiempo y un lugar, que algunas personas llegan para acompañarnos solo una etapa, no para quedarse toda la vida, que algunas situaciones no están hechas para durar para siempre, que algunos pensamientos y emociones merecen ser liberados para que el alma pueda sanar. Soltar es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia el flujo natural de la vida. El primer paso para soltar es reconocer qué es lo que te está reteniendo. Puede ser un resentimiento que cargas desde hace años, un miedo que te paraliza, una expectativa que no se cumple, un hábito que te limita, una relación que no te nutre. A veces, esas ataduras son tan sutiles que ni siquiera las percibimos claramente.
pero su peso se siente en la tensión del cuerpo, en la ansiedad que no se va, en la tristeza que no se explica. Reconocer el apego es el primer acto de honestidad contigo mismo. Luego viene el proceso que no es lineal ni fácil. Soltar duele porque implica perder, pero también implica ganar. Implica despedirse de una versión antigua de ti, de una historia que ya no te sirve, para abrir espacio a lo nuevo. Implica enfrentar el miedo a la incertidumbre y confiar en que la vida te sostendrá. Aquí es donde reside la verdadera libertad, en confiar sin garantías, en soltar sin aferrarse a resultados, en abrirse a la vida tal como es y no como quisiéramos que fuera. Soltar también es un regalo para quienes nos rodean, porque aferrarse a veces significa querer controlar, querer cambiar al otro, querer que las cosas sean diferentes. Soltar es reconocer que cada persona tiene su camino y que el amor auténtico no es poseer, sino acompañar desde la libertad. Soltar es dejar ir sin culpa, sin resentimiento, sin miedo. Es un acto profundo de amor y respeto. En la práctica, soltar puede manifestarse en muchas formas. Puede ser perdonar a alguien que te lastimó, dejar atrás una relación tóxica, soltar una meta que te estaba agotando, dejar ir una creencia limitante, desprenderte de objetos materiales que ya no aportan. Cada soltar es un paso hacia una vida más ligera, más auténtica, más plena. Pero soltar también es un proceso interno que requiere paciencia y compasión. No se trata de forzar la liberación, ni de juzgarse por no poder hacerlo de inmediato. Cada quien tiene su ritmo y su tiempo para dejar ir. A veces es necesario llorar, gritar, sentir el dolor profundo antes de poder soltar de verdad. Y eso está bien. La libertad que nace de soltar no es una huida rápida, sino un proceso consciente y amoroso. Además, soltar no significa que olvides tus raíces ni tus experiencias. Al contrario, al soltar cargas, te conectas más profundamente con tu esencia. Porque cuando aflojas el agarre, puedes descubrir quién eres más allá de tus miedos, tus heridas, tus apegos. Puedes reconocer tu fuerza interior, tu capacidad para adaptarte, para crear, para amar sin condiciones. Soltar es un renacimiento, una transformación que te permite vivir con más ligereza y autenticidad. La libertad de soltar también tiene un poder sanador. Al dejar ir, liberas espacio para que nuevas experiencias, personas y oportunidades entren en tu vida. Liberas energía que estaba atrapada en el pasado y abres tu corazón a la posibilidad de la renovación. Soltar es abrir las puertas a la vida en su forma más pura, sin cargas ni expectativas rígidas. Finalmente, soltar es una invitación a confiar en el proceso de la vida, a aceptar que no todo está bajo nuestro control, y que eso está bien, que la vida tiene sus propios tiempos y caminos, y que podemos acompañarlos con apertura y humildad. Soltar es rendirse a la sabiduría del momento presente, a la fluidez del cambio, a la belleza de lo impermanente. Así que hoy te invito a mirar dentro y preguntarte, ¿qué necesito soltar para vivir más libre? ¿Qué me está reteniendo? ¿Qué miedo me impide abrir las manos? Y recuerda, soltar no es perder, es ganar. Es elegir la libertad sobre la seguridad aparente. Es elegir la vida sobre el miedo. Es elegir pensar menos y vivir más. Capítulo 9. La alegría de lo simple. En un mundo que constantemente nos empuja a buscar más, a alcanzar metas cada vez más altas, a llenar nuestro tiempo con actividades interminables y a acumular objetos como símbolos de éxito, la simplicidad a menudo queda relegada a un segundo plano. Sin embargo, la verdadera alegría, esa que llena el alma y hace que cada día valga la pena, reside en lo simple. Este capítulo es un homenaje a esa alegría que nace de lo sencillo, de lo cotidiano, de lo que a veces damos por sentado y que, sin embargo, tiene el poder de transformar nuestra experiencia de vida. La complejidad puede ser fascinante y necesaria en ciertos momentos, pero también puede ser una trampa que nos aleja de lo esencial.
Cuando complicamos demasiado nuestra mente, nuestra rutina o nuestras relaciones, nos agotamos, nos desconectamos y perdemos de vista lo que realmente importa. La alegría de lo simple es un recordatorio para desacelerar, para mirar con atención lo que está justo frente a nosotros y para valorar la riqueza que se encuentra en lo pequeño. Piensa por un momento en un amanecer, en la luz suave que se cuela entre las hojas de los árboles, en el aroma del café recién hecho, en la sonrisa de alguien que quieres. Estos momentos no requieren grandes esfuerzos ni inversiones materiales, son regalos que la vida nos ofrece sin pedir nada a cambio. La alegría de lo simple es aprender a ver y sentir estos instantes como tesoros, como fuentes inagotables de bienestar. Pero, ¿por qué es tan difícil para muchos reconocer esta alegría? Una razón es que estamos acostumbrados a medir la felicidad en términos de logros, posesiones o reconocimientos. Creemos que para ser felices necesitamos más dinero, más éxito, más estímulos externos. Sin embargo, esta búsqueda incesante suele dejarnos vacíos, porque lo que realmente nutre al corazón no son las cosas externas, sino la calidad de nuestra atención y la profundidad de nuestra conexión con el momento presente. Aquí es donde la simplicidad se vuelve revolucionaria. Elegir la alegría de lo simple es decir sí a la vida tal como es, sin adornos ni artificios. Es encontrar placer en la naturaleza, en una conversación sincera, en un gesto amable, en la música que te conmueve, en el silencio que te invita a escucharte a ti mismo. Es valorar la calma y la quietud como espacios fértiles para el crecimiento y la felicidad. Además, la simplicidad está estrechamente ligada a la autenticidad. Cuando simplificamos, dejamos de pretender ser alguien que no somos, de cumplir expectativas impuestas por la sociedad o por nosotros mismos. Nos liberamos de la necesidad de impresionar o de competir y nos permitimos ser genuinos. Y en esa autenticidad nace una alegría profunda, porque ya no necesitamos máscaras ni escudos para relacionarnos con el mundo. La alegría de lo simple también tiene un impacto poderoso en nuestra salud mental y emocional. Al reducir el ruido y el exceso de estímulos, nuestra mente puede descansar y recuperarse. Nos volvemos menos reactivos, más pacientes, más agradecidos. La simplicidad nos ayuda a reencontrar el equilibrio, a sentir que el ritmo de la vida es sostenible y amable. Nos invita a practicar la gratitud, a valorar lo que tenemos en lugar de lamentar lo que nos falta. Practicar esta alegría no significa renunciar a los sueños o a las ambiciones, sino más bien integrar en nuestra vida un espacio donde la sencillez sea la regla y no la excepción. Es incorporar hábitos que nos conecten con la esencia, como caminar descalzo sobre la tierra, observar las estrellas, cocinar con atención, leer un libro sin prisas, compartir una comida sin distracciones digitales. Son esos momentos los que nos recargan, los que nos recuerdan que vivir no es hacer más, sino ser más. En este camino, es útil aprender a soltar la creencia de que lo complejo es sinónimo de valioso o importante. A veces, lo más valioso es invisible a los ojos y solo puede ser captado con el corazón abierto. La alegría de lo simple es un aprendizaje que nos lleva a mirar con otros ojos, a abrirnos a la maravilla de lo cotidiano, a encontrar magia en lo ordinario. Quiero invitarte a que, a partir de ahora, busques conscientemente esos momentos simples que te generan alegría. Puede ser el aroma de la lluvia, el canto de un pájaro, una llamada inesperada de un amigo, la sensación del sol en tu piel. Cultiva la capacidad de detenerte y saborear esos instantes, de agradecer por ellos y de permitir que te llenen de vida. La alegría de lo simple es un acto de resistencia ante el estrés, la prisa y la complejidad innecesaria. Así, pensar menos y vivir más se vuelve un estilo de vida que honra lo sencillo, que abraza la calma, que se conecta con la belleza natural del existir. Porque cuando aprendemos a disfrutar de lo simple, descubrimos que la felicidad no está en lo que acumulamos o logramos, sino en la calidad de nuestra experiencia presente. La verdadera alegría no es un destino lejano ni una meta difícil de alcanzar, es un regalo que está disponible aquí,
y ahora, en cada respiración, en cada momento, en cada gesto humilde y sincero. La alegría de lo simple es la alegría que permanece, que no depende de circunstancias externas, que nos acompaña en el camino con una sonrisa silenciosa y cálida. Capítulo 10. El arte de la paciencia. En una era donde la inmediatez parece ser la norma, donde la velocidad de la información y las respuestas instantáneas marcan el ritmo de nuestra vida diaria, la paciencia se convierte en una virtud olvidada, casi en una rareza. Sin embargo, la paciencia no es solo una cualidad deseable, es una habilidad esencial para pensar menos y vivir más, para encontrar equilibrio en medio del caos y la presión constante. Este capítulo está dedicado a explorar el arte de la paciencia, a entender por qué es tan fundamental para nuestra salud mental, emocional y espiritual, y a descubrir cómo podemos cultivarla en nuestra vida cotidiana. La paciencia es mucho más que esperar sin quejarse, es un estado profundo de aceptación, de serenidad interior que no depende de las circunstancias externas. La paciencia es la capacidad de mantener la calma y la claridad cuando las cosas no suceden según nuestro plan o nuestro tiempo esperado. Es el arte de confiar en el proceso de la vida, incluso cuando éste parece lento, incierto o difícil. Vivimos en una sociedad que nos impulsa a buscar resultados inmediatos. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas, gratificación al instante. Esta urgencia constante genera estrés, ansiedad y frustración, porque la vida, en su sabiduría, no siempre se ajusta a nuestros tiempos ni a nuestras expectativas. Aprender a ser pacientes es aprender a fluir con ese ritmo natural, a soltar la necesidad de controlar y a aceptar que algunas cosas requieren tiempo para madurar. La paciencia nos invita a desacelerar, a detenernos y a observar. Nos enseña que no siempre debemos estar en movimiento o en acción para avanzar. A veces, el progreso real ocurre en la quietud, en la pausa, en el silencio. Es en esos momentos donde la mente encuentra espacio para ordenar pensamientos, donde el corazón se abre para sanar, donde el alma encuentra claridad para decidir el siguiente paso. Pero cultivar la paciencia no es sencillo, requiere práctica constante, porque nuestra mente suele ser impaciente por naturaleza. La mente quiere certezas, quiere resultados inmediatos, quiere evitar el sufrimiento y la incomodidad. Por eso, es común que cuando enfrentamos retrasos, obstáculos o incertidumbres, nos invada la frustración y la ansiedad. Reconocer esta tendencia es el primer paso para transformarla. Un ejercicio poderoso para desarrollar la paciencia es observar las sensaciones que surgen en esos momentos de espera o dificultad, sin tratar de escapar de ellas. Sentir la incomodidad, la tensión, la urgencia y permitir que estén ahí sin resistirse. Este acto de aceptación consciente disminuye el sufrimiento y abre la puerta a una experiencia más serena. La paciencia no es pasividad ni resignación, es una presencia activa, una elección consciente de mantener la calma y la confianza. La paciencia también tiene una dimensión profunda en nuestras relaciones. Nos enseña a escuchar sin interrumpir, a comprender sin juzgar, a respetar los tiempos y procesos de los demás. Nos permite construir vínculos más saludables, basados en la empatía y la comprensión mutua. Cuando somos pacientes con otros, somos pacientes con nosotros mismos, y viceversa. Además, la paciencia es un camino hacia la sabiduría. A través de ella, aprendemos que no todo depende de nosotros, que el control es una ilusión y que la vida tiene su propia inteligencia. Nos volvemos más humildes y abiertos, capaces de aceptar las incertidumbres y los cambios sin perder la paz interior. Esta sabiduría nos ayuda a pensar menos porque nos libera de la necesidad constante de analizar y anticipar y nos invita a vivir más, a estar plenamente en cada instante. Cultivar la paciencia también significa cuidar nuestro cuerpo y mente. El estrés y la ansiedad son enemigos de la paciencia, por eso prácticas como la respiración consciente, la meditación, el ejercicio físico y el descanso adecuado son aliados poderosos. Cuando el cuerpo está relajado y la mente calmada, la paciencia fluye con mayor naturaleza. El arte de la paciencia es, en esencia, un arte de amor y compasión hacia uno mismo y hacia la vida.
Es aprender a sostener el tiempo, a respetar los procesos internos y externos, a confiar en que todo llega cuando debe llegar. Es elegir la serenidad en lugar de la prisa, la aceptación en lugar de la resistencia, la calma en lugar del estrés. Te invito a reflexionar sobre las áreas de tu vida donde la impaciencia te limita. ¿Qué cosas estás apresurando que necesitan tiempo para crecer? ¿Qué situaciones o personas requieren que les regales un poco más de espacio y comprensión? ¿Cómo podrías transformar la ansiedad en confianza y la urgencia en calma? Practicar la paciencia es un camino que dura toda la vida, un camino que nos enseña a estar presentes, a soltar la necesidad de controlar y a abrirnos a la maravilla del devenir. Porque cuando aprendemos el arte de la paciencia, descubrimos que pensar menos no significa ignorar ni resignarse, sino confiar y vivir más profundamente en cada instante. Capítulo 11. La fuerza de la vulnerabilidad. En una cultura que a menudo premia la fortaleza, la autosuficiencia y el control, la vulnerabilidad puede parecer un terreno peligroso, una debilidad que debemos ocultar o evitar a toda costa. Sin embargo, la vulnerabilidad es en realidad una de las fuerzas más profundas y auténticas que podemos cultivar para pensar menos y vivir más. En este capítulo, exploraremos cómo abrirnos con honestidad y coraje, permitiéndonos ser imperfectos, humanos y reales. Nos conecta con la vida, con los demás y sobre todo con nosotros mismos de una manera liberadora y transformadora. La vulnerabilidad implica mostrar lo que habitualmente escondemos, nuestras inseguridades, miedos, dudas y emociones profundas. Es exponer el alma sin máscaras, sin pretensiones, sin la armadura que solemos construir para protegernos del juicio o el rechazo. Aunque esta exposición pueda generar temor, paradójicamente es el camino hacia una autenticidad liberadora y a relaciones humanas más sinceras y profundas. Cuando evitamos la vulnerabilidad, nos encerramos en un caparazón rígido que nos protege pero también nos aísla. Tememos ser juzgados, heridos o rechazados, así que mantenemos una fachada que rara vez refleja lo que realmente somos. Este mecanismo de defensa puede parecer efectivo a corto plazo, pero a la larga genera soledad, desconexión y una sensación constante de incompletitud. Pensar demasiado en cómo nos perciben los demás nos aleja de nuestra verdad interna y nos impide vivir plenamente. La fuerza de la vulnerabilidad está en reconocer que no tenemos que ser perfectos para ser valiosos, que nuestras imperfecciones no nos disminuyen, sino que nos humanizan, que el coraje no es ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Abrirnos a la vulnerabilidad es un acto de valentía que requiere autocompasión y aceptación profunda de nosotros mismos. En este sentido, la vulnerabilidad es también una puerta hacia la creatividad y el crecimiento personal. Cuando nos permitimos ser vulnerables, nos damos la libertad de experimentar sin miedo al fracaso, de arriesgarnos a nuevos caminos, de aprender de los errores sin castigarnos. La creatividad nace cuando soltamos la necesidad de control y perfección y nos entregamos a la exploración sincera y apasionada de nuestra expresión auténtica. Además, la vulnerabilidad fortalece nuestras relaciones. Cuando mostramos nuestra verdad interior con honestidad, invitamos a los demás a hacer lo mismo. Esta reciprocidad crea conexiones genuinas basadas en la confianza y el respeto mutuo. Compartir nuestras luchas y nuestras alegrías sin máscaras abre espacios de apoyo y comprensión que nos sostienen en los momentos difíciles y nos enriquecen en los momentos felices. Ser vulnerable también implica aceptar la incertidumbre y la impermanencia de la vida. La vulnerabilidad nos recuerda que todo es transitorio, que el control absoluto es una ilusión y que la belleza reside en la autenticidad del momento presente. Esta aceptación nos libera del peso de la perfección y nos permite vivir con más ligereza y plenitud. Para cultivar la fuerza de la vulnerabilidad es fundamental practicar la autoempatía. Reconocer nuestras emociones sin juzgarlas, escucharnos con ternura y respeto y darnos permiso para sentir lo que necesitemos sentir. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad emocional, sino de inteligencia emocional.
Es aprender a comunicarnos con nosotros mismos y con los demás desde un lugar honesto y abierto. También es importante elegir cuidadosamente con quién compartir nuestra vulnerabilidad. No todos los espacios ni todas las personas son seguros para mostrarnos tal como somos. Por eso, es vital desarrollar discernimiento y construir relaciones que nos nutran y respeten nuestra autenticidad. La fuerza de la vulnerabilidad nos invita a vivir con el corazón abierto, a confiar en nuestra capacidad de sanar y de conectar. Nos muestra que el verdadero poder no está en esconder nuestras heridas, sino en reconocerlas y abrazarlas con amor. Nos enseña que pensar menos no es suprimir las emociones ni las dudas, sino aceptarlas y permitir que nos guíen hacia una vida más plena y genuina. Así que hoy te invito a mirar hacia adentro con honestidad y ternura, a permitirte ser vulnerable, a soltar las máscaras y a mostrar tu verdad con coraje, a descubrir que en esa apertura reside una fuerza inmensa, una fuente inagotable de vida y conexión. Porque la verdadera libertad está en ser auténtico, en ser humano, en ser tú. Capítulo 12. La magia del desapego. Desapegar. La palabra por sí sola puede provocar una mezcla de emociones: miedo, resistencia, alivio, esperanza. El desapego es una de esas prácticas internas que parecen sencillas en teoría, pero que en la práctica representan un verdadero desafío para la mayoría de nosotros. Vivimos en un mundo que constantemente nos incita a aferrarnos a personas, objetos, ideas, resultados, emociones. Sin embargo, aprender a desapegarnos es una de las llaves maestras para pensar menos y vivir más, para liberarnos de las cargas invisibles que nos impiden avanzar y disfrutar plenamente del presente. La magia del desapego no está en la indiferencia ni en la negación, como algunas veces se malinterpreta. No se trata de ser insensibles o de renunciar a amar o a luchar por lo que queremos. Al contrario, el desapego es un acto consciente y amoroso que implica soltar la necesidad de controlar, la obsesión por el resultado, el apego a lo que creemos que debe ser. Es aceptar la impermanencia de todo y fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella. En el fondo, el apego nace del miedo. Miedo a perder, miedo a la incertidumbre, miedo a la soledad, miedo al cambio. Estos miedos nos atan a objetos materiales, a relaciones, a ideas fijas que creemos que nos brindan seguridad. Pero esa seguridad es una ilusión, porque la vida es movimiento constante, transformación y cambio. Cuando nos aferramos, nos quedamos atrapados en el pasado o en expectativas rígidas que nos alejan del momento presente. El desapego, entonces, es un acto de confianza radical en la vida y en nosotros mismos. Es entender que nuestra valía no depende de lo que poseemos ni de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de nuestra capacidad para adaptarnos, para soltar y para amar sin condiciones. Desapegarse es abrir un espacio interior donde la paz y la libertad pueden florecer. Esta práctica tiene un impacto profundo en nuestro bienestar emocional y mental. El apego excesivo genera ansiedad, frustración, sufrimiento y resentimiento, porque estamos constantemente luchando contra la realidad, intentando que las cosas sean diferentes a como son. Por el contrario, el desapego nos permite aceptar lo que sucede sin que ello nos arrebate la calma. Nos ayuda a poner límites saludables, a no depender emocionalmente de factores externos y a encontrar en nosotros mismos la fuente de estabilidad. Sin embargo, desapegarse no es un proceso lineal ni exento de dificultades. Muchas veces implica un duelo, una especie de muerte interna que duele porque implica dejar ir sueños, expectativas, personas, hábitos. Esta etapa es natural y necesaria para que surja una nueva forma de relacionarnos con la vida, más libre y auténtica. Para practicar el desapego, es útil desarrollar una actitud de observador interno, esa voz silenciosa que puede mirar nuestras emociones y pensamientos sin identificarse con ellos. Cuando logramos distanciarnos un poco de nuestras reacciones, podemos elegir conscientemente soltar aquello que nos limita, en lugar de aferrarnos ciegamente. Es un ejercicio de mindfulness que requiere paciencia y práctica.
Otro aspecto esencial del desapego es reconocer que no podemos controlar todo y que tratar de hacerlo solo aumenta nuestro sufrimiento. Aceptar la incertidumbre como parte inevitable de la existencia es liberador, nos invita a soltar la necesidad de predecir o controlar el futuro y a entregarnos al presente con apertura y confianza. Desapegarse también es aprender a amar sin posesión. En nuestras relaciones afectivas, esto significa respetar la libertad del otro y aceptar que el amor genuino no es control ni dependencia, sino un vínculo basado en la libertad, el respeto y el crecimiento mutuo. Al soltar la necesidad de poseer o cambiar al otro, abrimos la posibilidad de una conexión más profunda y verdadera. La magia del desapego se manifiesta en la ligereza con la que comenzamos a vivir. Es una ligereza que no implica superficialidad, sino una profundidad serena que nos permite enfrentar la vida con valentía sin cargar con lastres emocionales que nos ralentizan. Esta ligereza es una invitación a la espontaneidad, a la creatividad, a la alegría genuina que brota cuando dejamos de aferrarnos a lo que ya nos sirve. En la práctica cotidiana, desapegarse puede significar dejar ir una relación que ya no nos nutre, soltar una expectativa que nos genera ansiedad, liberar un resentimiento que pesa en el corazón o desprenderse de objetos materiales que acumulamos sin sentido. Cada pequeño acto de desapego nos acerca a una vida más libre y auténtica. Finalmente, el desapego es un camino hacia la humildad y la sabiduría. Nos enseña a reconocer que somos parte de un todo mayor, que la vida es un flujo constante y que nuestra felicidad no depende de condiciones externas, sino de nuestra actitud interna. Nos ayuda a pensar menos en los debería y tengo que, y a vivir más en la aceptación y el disfrute del presente. Así que, hoy, te invito a explorar tu relación con el apego y el desapego, a identificar qué cargas puedes soltar para vivir con más libertad. Recuerda que la magia del desapego no está en renunciar a la vida, sino en abrazarla con las manos abiertas, sin miedo, sin control, con confianza y amor. Capítulo 13. El poder del silencio. En un mundo saturado de ruido constante, sea por medios digitales, conversaciones incesantes, música de fondo o el bullicio de la vida urbana, el silencio se ha convertido en un bien escaso y sin embargo tremendamente valioso. El poder del silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino una fuerza profunda que puede transformar la manera en que pensamos, sentimos y vivimos. Este capítulo explora cómo el silencio puede ser un refugio, un maestro y una herramienta para pensar menos y vivir más, invitándonos a descubrir su magia oculta y su impacto revolucionario en nuestra existencia. Vivimos en la era de la hiperconectividad, donde estamos permanentemente bombardeados por estímulos externos que saturan nuestra atención y dispersan nuestra energía. Esta sobrecarga constante puede generar estrés, ansiedad, fatiga mental y emocional. En contraste, el silencio nos ofrece un espacio donde la mente puede descansar, recuperarse y reorganizarse. En ese espacio sin ruido, la mente encuentra la oportunidad de calmarse, de ordenar pensamientos y de sintonizar con lo que realmente importa. Pero el poder del silencio va más allá de ser un mero alivio momentáneo. En el silencio profundo podemos escuchar aquello que el ruido cotidiano oculta, nuestra voz interior, nuestras emociones verdaderas, nuestros deseos más genuinos. El silencio es un espejo donde se reflejan nuestras verdades internas y donde podemos encontrarnos con nosotros mismos sin distracciones ni juicios. A menudo tememos al silencio porque nos obliga a confrontar lo que hay dentro. Cuando la mente se aquieta y los estímulos externos desaparecen, emergen emociones, pensamientos y recuerdos que hemos evitado o reprimido. Este encuentro puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es un paso esencial hacia el autoconocimiento y la sanación. El poder del silencio reside también en su capacidad de acompañarnos en este proceso, de ofrecernos un espacio seguro para explorar nuestro mundo interno. Practicar el silencio consciente es una habilidad que se cultiva. Implica detenerse voluntariamente, crear momentos en el día donde nos alejamos de distracciones, ya sea apagando el teléfono, evitando las redes sociales o simplemente sentándonos en quietud sin hacer nada.
En estos momentos no buscamos llenar el tiempo con actividades o pensamientos, sino permitir que el silencio nos envuelva y nos enseñe. El silencio también es un canal para la creatividad y la inspiración. Muchas de las grandes ideas, obras de arte y descubrimientos surgen cuando la mente está en calma y abierta, sin la presión del ruido o la urgencia de producir. En el silencio, la intuición se activa, la imaginación se expande y la conexión con la esencia de las cosas se profundiza. Además, el silencio tiene un poder sanador para el cuerpo y la mente. Estudios han demostrado que momentos regulares de silencio reducen la presión arterial, disminuyen los niveles de estrés, mejoran la concentración y fortalecen el sistema inmunológico. El silencio es un bálsamo para nuestra salud integral, una pausa necesaria que nos revitaliza. En nuestras relaciones, el silencio también juega un papel fundamental. Aprender a estar en silencio con otros sin necesidad de llenar cada espacio con palabras puede fortalecer la conexión y la intimidad. El silencio compartido transmite confianza y respeto y nos permite escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. En este sentido, el silencio es una forma profunda de comunicación. Sin embargo, para muchas personas el silencio puede resultar difícil o incluso aterrador. Estamos acostumbrados a huir de él porque nos enfrenta a nuestra vulnerabilidad y a la sensación de estar solos con nosotros mismos. La cultura actual no nos enseña a valorar el silencio ni a usarlo como herramienta, sino que lo percibe como ausencia o vacío que hay que llenar. Pero precisamente en ese vacío está el potencial para la transformación. Para incorporar el poder del silencio en nuestra vida diaria, podemos comenzar con pequeños pasos, unos minutos al despertar o antes de dormir para respirar en calma y conectar con nuestro interior. Pausas conscientes durante el día para detener el ruido mental. Caminatas sin dispositivos para sintonizar con la naturaleza y el momento presente. O prácticas como la meditación o el mindfulness que cultivan la capacidad de estar en silencio interno. El silencio también es un canal para la creatividad y la inspiración. Muchas de las grandes ideas, obras de arte y descubrimientos surgen cuando la mente está en calma y abierta, sin la presión del ruido o la urgencia de producir. En el silencio, la intuición se activa, la imaginación se expande y la conexión con la esencia de las cosas se profundiza. Además, el silencio tiene un poder sanador para el cuerpo y la mente. Estudios han demostrado que momentos regulares de silencio reducen la presión arterial, disminuyen los niveles de estrés, mejoran la concentración y fortalecen el sistema inmunológico. El silencio es un bálsamo para nuestra salud integral, una pausa necesaria que nos revitaliza. En nuestras relaciones, el silencio también juega un papel fundamental. Aprender a estar en silencio con otros sin necesidad de llenar cada espacio con palabras puede fortalecer la conexión y la intimidad. El silencio compartido transmite confianza y respeto y nos permite escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. En este sentido, el silencio es una forma profunda de comunicación. Sin embargo, para muchas personas el silencio puede resultar difícil o incluso aterrador. Estamos acostumbrados a huir de él porque nos enfrenta a nuestra vulnerabilidad y a la sensación de estar solos con nosotros mismos. La cultura actual no nos enseña a valorar el silencio ni a usarlo como herramienta, sino que lo percibe como ausencia o vacío que hay que llenar. Pero precisamente en ese vacío está el potencial para la transformación. Para incorporar el poder del silencio en nuestra vida diaria, podemos comenzar con pequeños pasos, unos minutos al despertar o antes de dormir para respirar en calma y conectar con nuestro interior. Pausas conscientes durante el día para detener el ruido mental. Caminatas sin dispositivos para sintonizar con la naturaleza y el momento presente. O prácticas como la meditación o el mindfulness que cultivan la capacidad de estar en silencio interno. El silencio no es pasividad ni ausencia de vida, sino una forma profunda de presencia. Nos invita a desacelerar, a soltar el control, a estar disponibles para lo que surge sin prisas ni expectativas. Nos enseña que pensar menos no significa dejar de ser conscientes, sino observar con claridad sin dejar que la mente se enrede en pensamientos compulsivos.
Al abrazar el poder del silencio, descubrimos que en la quietud hay vida, en la pausa hay movimiento y en la ausencia de palabras hay una comunicación que trasciende el lenguaje. Nos conectamos con un espacio de paz que siempre está disponible, más allá del ruido externo e interno. Así que te invito a hacer del silencio un aliado en tu camino hacia una vida más plena y consciente. Permítete experimentar el poder transformador de estar en calma, de escuchar sin interrupciones, de ser plenamente tú sin distracciones y ruidos que te alejen de tu esencia. En el silencio encontrarás no solo respuestas, sino también una profunda libertad y un contacto renovado con la maravilla de estar vivo. Capítulo 14. El valor del error. El error es uno de los aspectos más temidos y evitados en nuestra cultura. Desde pequeños nos enseñan que equivocarse es malo, que los errores son fracasos, que debemos evitar cometerlos a toda costa para no ser juzgados, rechazados o etiquetados. Sin embargo, esta visión limitada nos aleja de una verdad fundamental. El error es uno de los mayores maestros en nuestro camino hacia pensar menos y vivir más, un ingrediente esencial para el crecimiento, la innovación y la autenticidad. Aceptar el valor del error implica cambiar radicalmente nuestra relación con él. En lugar de verlo como un enemigo o una señal de incompetencia, podemos reconocer que equivocarnos es un proceso natural e inevitable de aprendizaje. Cada error lleva en sí mismo una enseñanza, una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre nosotros mismos, nuestras decisiones y la realidad que nos rodea. El miedo a equivocarnos es a menudo el motor detrás de la parálisis, la procrastinación y la sobreproducción mental. Pensamos demasiado, analizamos en exceso, buscamos garantías imposibles y al final muchas veces no actuamos. Este ciclo de pensar sin actuar es un freno para vivir plenamente. El error, en cambio, nos invita a soltar ese miedo y a aceptar la imperfección inherente a la experiencia humana. Desde un enfoque más profundo, el error nos conecta con la humildad. Nos recuerda que no somos dueños absolutos de la verdad ni del control, que somos seres en constante evolución. Esta humildad nos abre a la curiosidad y a la apertura, elementos imprescindibles para crecer y adaptarnos. Cuando aprendemos a ver el error como un aliado, cultivamos la resiliencia, la capacidad de recuperarnos y seguir adelante con más sabiduría. En la práctica, el valor del error se manifiesta cuando somos capaces de mirar nuestras equivocaciones sin juicio ni culpa excesiva. Esto no significa ignorar las consecuencias o evitar la responsabilidad, sino observar con objetividad y compasión qué podemos aprender para mejorar y crecer. Esta mirada consciente transforma el error en un espejo revelador, una guía que nos muestra lo que no funciona y nos impulsa a buscar nuevas formas. El error también es un motor de creatividad e innovación. En la historia de la humanidad, muchos grandes descubrimientos y avances nacieron de errores o accidentes que fueron aceptados y explorados con mente abierta a mente abierta. Thomas Edison, por ejemplo, describió sus múltiples intentos fallidos para crear la bombilla como pasos necesarios para llegar al éxito. Esta actitud muestra que el error no es el fin, sino parte del camino. En nuestra vida cotidiana, aceptar el valor del error nos libera de la perfección que tanto nos agobia. Nos permite tomar decisiones más ligeras, actuar con menos miedo y experimentar con mayor libertad. Pensar menos no significa ignorar las consecuencias, sino soltar la rigidez y la necesidad de control absoluto para permitirnos vivir con más espontaneidad y autenticidad. Por otro lado, el error nos conecta con la vulnerabilidad, porque implica exponernos al juicio propio y ajeno. Aquí es donde la compasión hacia nosotros mismos juega un papel crucial. Ser amable y paciente con nuestras propias fallas es la base para aprender sin castigarnos, para construir una autoestima sólida y realista. La autocompasión nos ayuda a transformar el error en un proceso de crecimiento en lugar de un motivo de autocrítica destructiva. Además, el valor del error está vinculado a la idea de que la vida es un proceso, no un destino fijo. No se trata de llegar sin fallas a una meta, sino de recorrer un camino lleno de experiencias, aprendizajes y ajustes constantes.
Esta perspectiva nos invita a pensar menos en el resultado perfecto y a vivir más el proceso, con sus aciertos y desaciertos. Es importante también reconocer que no todos los errores tienen el mismo peso ni las mismas consecuencias, y que parte de crecer es aprender a diferenciar cuándo un error es una oportunidad y cuándo requiere acción para reparar o corregir. Esta sabiduría práctica se desarrolla con el tiempo y la experiencia. Finalmente, abrazar el valor del error es un acto de liberación. Nos libera de la prisión del miedo, del juicio externo e interno, de la rigidez mental que nos encierra en patrones limitantes. Nos abre a la aventura de la vida, donde cada paso, incluso los equivocados, forman parte de una danza dinámica y hermosa. Así que hoy te invito a mirar tus errores con nuevos ojos, a reconocer su valor y a agradecer las lecciones que traen. Permítete errar, aprender y crecer sin perder la paz ni la alegría. Porque en ese camino de aceptación y aprendizaje constante encontrarás la llave para pensar menos y vivir más, con plenitud, autenticidad y libertad. Capítulo 15. El gozo de la simplicidad. En un mundo que a menudo celebra lo complejo, lo elaborado y lo saturado, encontrar el gozo en la simplicidad puede parecer una invitación radical y hasta subversiva. Sin embargo, la simplicidad es una fuente profunda de bienestar, claridad y plenitud, y abrazarla es una vía poderosa para pensar menos y vivir más. Este capítulo explora cómo simplificar nuestras vidas, pensamientos y emociones no solo alivia el peso innecesario que cargamos, sino que también nos conecta con lo esencial, con lo que realmente importa. La simplicidad no es sinónimo de carencia o aburrimiento, como a veces se malinterpreta. No se trata de renunciar a la riqueza o a la diversidad de la vida, sino de eliminar lo superfluo para dar espacio a lo valioso. Es un acto consciente de reducir el ruido externo e interno para poder escuchar con claridad nuestra voz interior y disfrutar del presente con atención plena. Uno de los principales obstáculos para la simplicidad es la sobreestimulación constante que recibimos, exceso de información, múltiples responsabilidades, una agenda saturada, expectativas sociales, comparaciones permanentes. Todo esto puede generar una mente hiperactiva, agotada y dispersa, que nos dificulta conectar con la paz interna y la satisfacción genuina. Cuando simplificamos, reducimos esa sobrecarga y creamos un ambiente, tanto externo como interno, que favorece la calma, la concentración y el disfrute. Simplificar no significa hacer menos, sino hacer lo que realmente importa con más presencia y conciencia. Significa priorizar, decir no a lo que no nos nutre y elegir con intención aquello que llena nuestra vida de sentido. La magia de la simplicidad se manifiesta en la capacidad de valorar las pequeñas cosas, una sonrisa, una conversación sincera, un momento de silencio, un paseo por la naturaleza, la sensación del aire en la piel. Estas experiencias simples son las que, al sumarse, construyen una vida plena y auténtica. La simplicidad nos invita a redescubrir la belleza en lo cotidiano y a detenernos para saborear lo que habitualmente pasa desapercibido. En el plano mental, simplificar implica también aprender a pensar menos en términos de complicaciones, problemas o escenarios futuros abrumadores. Se trata de cultivar una mente clara, que no se enreda en preocupaciones excesivas ni en juicios constantes. Para ello, la práctica de la atención plena y la aceptación juega un papel crucial, ayudándonos a soltar las cadenas del pensamiento repetitivo y a vivir más en el ahora. La simplicidad también tiene un efecto liberador en nuestras emociones. Cuando dejamos de acumular expectativas, exigencias y resentimientos, liberamos espacio para la alegría, la gratitud y la serenidad. Nos permitimos sentir sin la necesidad de justificar, controlar o analizar cada sentimiento, abrazando la vida con ligereza y apertura. En nuestras relaciones, la simplicidad fomenta la autenticidad y la conexión profunda. Cuando no complicamos las interacciones con juegos de poder, manipulación o expectativas poco realistas, podemos relacionarnos desde la honestidad y el respeto. Esto genera vínculos más saludables y enriquecedores que nutren nuestro bienestar emocional.
Desde una perspectiva práctica, la simplicidad se puede incorporar en múltiples áreas de nuestra vida, en nuestro entorno físico, despojándonos del exceso de objetos y creando espacios que nos inspiren calma. En nuestra alimentación, optando por opciones naturales y conscientes. En nuestro ritmo diario, incluyendo pausas y momentos de descanso. En nuestra comunicación, expresándonos con claridad y sinceridad. Sin embargo, abrazar la simplicidad no es un destino final, sino un camino constante que requiere atención y práctica. Vivir en simplicidad nos desafía a revisar continuamente qué es esencial y qué no, a soltar aquello que ya no aporta y a elegir con libertad y amor. Esta práctica nos ayuda a resistir la presión social de la acumulación y el consumo y a reencontrarnos con nuestra propia esencia. En definitiva, el gozo de la simplicidad nos invita a pensar menos en la complejidad innecesaria y a vivir más en la sencillez que nutre. Nos muestra que menos puede ser mucho más, que la verdadera riqueza está en lo que tocamos con el corazón y no en lo que acumulamos con la mente. Así que hoy te propongo un desafío. Observa qué áreas de tu vida puedes simplificar. ¿Qué pensamientos puedes dejar ir? ¿Qué compromisos puedes reducir? ¿Qué objetos puedes regalar o descartar? Invita a la simplicidad a tu día a día y descubre cómo esa ligereza abre espacio para la alegría, la claridad y la libertad de ser tú mismo, plenamente y sin complicaciones. Capítulo 16. El arte de soltar. Soltar es quizá una de las habilidades más difíciles y a la vez liberadoras que podemos cultivar en la vida. Es un acto que va mucho más allá de la simple acción física de dejar ir algo. Es una decisión profunda, un proceso emocional y mental que implica renunciar a aquello que ya no nos sirve, que nos pesa, que nos limita o que nos hace daño. En este capítulo exploraremos el arte de soltar como la clave definitiva para pensar menos y vivir más, para liberar nuestro ser y abrir espacio para lo nuevo y lo auténtico. Desde muy temprano en la vida, aprendemos a aferrarnos a personas, objetos, ideas, recuerdos y expectativas que creemos esenciales para nuestra seguridad y felicidad. Nos aferramos a relaciones, a roles, a sueños que alguna vez tuvieron sentido, pero que con el tiempo pueden convertirse en cadenas invisibles. Este apego nace del miedo a la pérdida, a la incertidumbre, al cambio. Pero paradójicamente, cuanto más nos aferramos, más sufrimos. Porque todo en la vida es impermanente, y soltar es la única manera de fluir con ese cambio inevitable. El arte de soltar comienza con una mirada honesta hacia nosotros mismos y hacia aquello a lo que nos aferramos. Es una invitación a preguntarnos, ¿qué estoy sosteniendo que me limita? ¿Qué peso llevo que ya no necesito? ¿Qué historias me cuento que me impiden avanzar? Estas preguntas nos ayudan a despertar a la realidad de nuestra propia carga emocional y mental. Soltar no significa renunciar a nuestras responsabilidades ni abandonar lo que amamos. Tampoco implica indiferencia o desinterés. Por el contrario, soltar es un acto de amor hacia uno mismo y hacia la vida. Es aceptar que no todo está bajo nuestro control, que no podemos retener lo que naturalmente debe irse, y que aferrarnos solo prolonga el sufrimiento. Soltar es abrir las manos y el corazón para recibir con confianza lo que está por venir. Este proceso puede ser doloroso porque implica duelo y pérdida. Soltar puede significar despedirse de una relación que ya no es saludable, dejar atrás una etapa de la vida, cambiar una creencia limitante o soltar un resentimiento que pesa en el alma. Cada acto de soltar es una pequeña muerte que permite un renacer, una transformación que nos acerca a nuestra esencia verdadera. Para soltar con éxito es fundamental cultivar la aceptación. Aceptar que la vida es cambio constante y que resistirse a ello solo genera sufrimiento. La aceptación no es resignación pasiva, sino una actitud activa de comprensión y entrega. Nos permite mirar la realidad tal como es, sin distorsiones ni ilusiones, y actuar desde esa claridad. El arte de soltar también requiere paciencia y compasión. No siempre podemos dejar ir de inmediato aquello que nos ata. Muchas veces necesitamos tiempo para procesar, para sanar heridas y para reconfigurar nuestro mundo interno.
Ser amables con nosotros mismos durante este proceso es esencial para no caer en la autoexigencia o el juicio. Una herramienta poderosa para practicar el arte de soltar es la meditación y la atención plena. Estas prácticas nos ayudan a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, a distinguir entre lo que es útil y lo que es una carga, y a cultivar un estado de presencia que facilita el desapego. Además, soltar implica confiar en la vida, en que lo que se va deja espacio para algo mejor, en que tenemos la capacidad de adaptarnos y de encontrar nuevas fuentes de felicidad y sentido. Esta confianza es una manifestación profunda de pensar menos en la ansiedad y en el control, y vivir más en la entrega y en la apertura. En nuestras relaciones, aprender a soltar es fundamental para establecer vínculos sanos y libres. Soltar expectativas rígidas, celos, resentimientos o la necesidad de controlar al otro nos permite amar desde la libertad y el respeto mutuo. También nos ayuda a reconocer cuándo es momento de dejar ir una relación que ya no nos nutre, abriendo espacio para nuevas conexiones más auténticas. En el plano personal, soltar nos libera del peso del pasado y de las cadenas del ego. Nos permite desprendernos de identidades rígidas, creencias limitantes y hábitos que ya no contribuyen a nuestro bienestar. Este acto de desprendimiento es esencial para vivir con ligereza y autenticidad. Finalmente, el arte de soltar es un camino hacia la paz interior. Cuando soltamos, creamos un espacio sagrado dentro de nosotros donde la tranquilidad puede asentarse, donde la mente se calma y el corazón se abre. En ese espacio podemos experimentar una libertad profunda que nos permite vivir plenamente, con menos ruido mental y más conexión con lo que realmente somos. Soltar es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, un acto de valentía y sabiduría que nos impulsa a una vida más simple, auténtica y feliz. Es el cierre perfecto para este viaje de pensar menos y vivir más, porque al aprender a soltar, finalmente aprendemos a vivir en libertad. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.